Estamos en comunicación con José Manuel González, una persona que trabaja mucho con ANAF. Me acuerdo que ha dado algún que otro seminario en nuestra asociación. Él es ingeniero electrónico, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional. También tiene un posgrado en ingeniería ferroviaria en la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente trabaja como asesor en la Unidad de Coordinación de Proyectos Ferroviarios en DECAF. Así que presentamos a José. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo va eso? Bien, andamos bárbaro, por suerte, vamos muy bien. Acá te saluda Joaquín, está Nico Berardi y Mary Caserra también acá presente. Un par de amigos. Sí, los conocés vos, ¿no? Sí, sí. ¿Se portan bien? Sí, sí. Además, Melina fue el primer 10 que puse en el posgrado. También soy docente del posgrado, fue el primer 10 que puse en... Se está poniendo colorada. No sabía, José, muchas gracias. 8 años de distintos cursos y distintos alumnos. Mira. Sí, para presentarlo a José habría que decir que es un verdadero ferroviario, porque pasó, digamos, tiene casi 2 décadas de experiencia trabajando en el ferrocarril, ha pasado por distintos lugares, distintas empresas y siempre haciendo un aporte muy valioso. Todavía hoy lo hace, por supuesto. Así que es un placer tenerte acá en el aire con nosotros, José. Sí. Y la invitación está para que con cierta frecuencia pueda acercarnos parte de su conocimiento. Sí, nos comentaba Nico que la idea es como que armemos una columna una vez cada tanto, cuando vos tengas un poco de tiempo y preparar algún tema, lo vayamos desarrollando. Bueno, bárbaro. Si querés comenzarnos a hablar un poquito, a comentar de lo que tenías preparado para hoy. Sí, digamos, un tema de que a mí me preocupa que el ferrocarril se fue quedando sin una mirada integral. O sea, hay tantos especialistas que cada uno diseña su pedacito y sin fijarse en qué es lo realmente importante en el ferrocarril. Desde el punto de vista, yo quería plantear, que ya lo hemos hablado con Nico un par de veces, el ferrocarril como una parte del sistema de transporte que se combina, compite y complementa con otros medios de transporte, que pueden tener distintos ámbitos, pueden ser provinciales, nacionales o internacionales. Para eso me parece muy importante de volver a la necesidad de tener en la cabeza de todos los ferroviarios la necesidad de que el origen y el propósito del ferrocarril es el transporte, que el transporte no es otra cosa que trasladar la producción de una región a otra y los elementos para la misma. O sea, no solo trasladar el producto de un país o una provincia, sino también los recursos humanos y las materias primas necesarios para dicha producción. Siendo eso, es muy importante que el objetivo ese lo tengan todas las empresas ferroviarias, y todas las personas que es que la carga y las personas lleguen de un punto a otro. Porque les voy a comentar un caso internacional de que pasó el olvido de el propósito del ferrocarril, y fue, no sé si se acuerdan, el accidente de Santiago de Compostela en España, que era un tren de alta velocidad que tomó una curva que tenía que tomar 80 kilómetros por hora a 190 kilómetros por hora. Me acuerdo, hace poquito fue, no tantos años. 24 de julio de 2013. Claro, sí, me acuerdo. Vino acá un experto de seguridad operacional de España y dio una conferencia en el Banco Mundial, y que a su entender parte del problema era que, digamos, dentro de lo que ocurrió hubo varias causas. Una fue que ADIF de España se había olvidado que era una empresa de transporte ferroviario y en vez de preocuparse porque que lo que uno tiene como empresa de transporte, que los pasajeros lleguen seguros y lleguen a tiempo, estaba preocupada por cuánta cantidad de obra hacía. Entonces, ahí había que poner una señal puntual que la había pedido muchas veces el operador, y ADIF decía, como era poca cosa, y tenían que hacer obras más grandes, y descuidaron la seguridad, porque lo importante era cuántas obras habían hecho, y no que estaban haciendo obras para el servicio de transporte ferroviario. Eso hay que tener cuidado, y sobre todo porque en el país, en la época de cuando se privatizó el ferrocarril,
justamente la parte que recién ahora se está tratando de reconstruir es la integralidad. O sea, los que manejaban todas las líneas desaparecieron. O sea, las líneas pasaron a ser o de carga o de pasajero. No se comparten vehículos, entonces produjo una super especialización. Y en esa especialización también perdimos el propósito. Y que tenemos que complementarnos, porque ¿cuándo aparece la necesidad de transporte? Cuando hay factores de la economía de una región que demandan la actividad de transporte, que son actividades generadoras de transporte, que puede ser de pasajeros o carga. Por ejemplo, en pasajeros, ida y vuelta al trabajo, ida y vuelta a los estudios. En lo que es carga, el transporte de los granos a un puerto, la extracción del mineral de una mina a un alto horno para hacer acero. Pero estas causas también pueden desaparecer. Por ejemplo, se puede agotar la mina, entonces ese tramo ferroviario no tiene más sentido que se siga usando. O aparecen los modos competitivos, por ejemplo, un camión, un tren que llevaba agua de una localidad a otra es reemplazado por un acueducto que es mucho más eficiente. Entonces, esos servicios ferroviarios desaparecen por competencia. Y lo que se está estudiando en el mundo ahora, que todavía nadie sabe cómo va a salir, es que desapareció la demanda de transporte de ida y vuelta al trabajo con la pandemia y el teletrabajo. Claro. Pero son los temas que se vienen y que está muy bueno darle un enfoque de ¿para qué vamos a usar el ferrocarril? A mi entender, tiene que ser un elemento para transportar la producción del país. Hay otras utilidades, ¿no? Y tiene un montón de externalidades muy buenas, contamina muy poco, tiene muy poca tasa de accidentes, pero no nos tenemos que olvidar de que los pasajeros y la carga tienen que llegar de un punto a otro sana y salva. Claro. Sí, un poco era lo que hablábamos con Juan Baravale de Belgrano Cargas ante la entrevista anterior, que las inversiones que se están haciendo en Belgrano Cargas son muy importantes para cada vez más transportar más carga y que no quede solo en ese 5% del total de cargas transportadas en el país. No, además las externalidades positivas del ferrocarril. La mayoría de las muertes de accidentes de tránsito en ruta se deben debido a los camiones. O la producen los camiones o es un impacto contra un camión. Si nosotros podemos meter complementándonos con el camión, porque hasta incluso ahí, si algún día tienen oportunidad, pueden invitar a Guido Ambrosio, que es un muchacho, un ingeniero que hizo una maestría, hablaba de autopistas ferroviarias, que era subir el camión al tren. Hay trenes especiales, se está usando mucho en Alemania, para complementarse. Entonces, usar el camión en el último tramo, claro, y usar mucho más el ferrocarril y convivir, y todo eso es mucha menos contaminación al ambiente, menos uso de suelo, tiene un montón de ventajas y menos accidentes fatales en las rutas. Pero sí, porque sabemos aparte a veces que los camioneros, digamos, se los sobrecarga de trabajo y a veces pasan estas desgracias. Claro, no están bien descansados, rutas muy largas que no están en buen estado. No, pero estaría bueno que algún día llamen, no sé, yo después a este profesional, Guido Ambrosio, para el proyecto de maestría de él fue lo de autopistas ferroviarias. Entonces el camionero sube el camión al tren y va descansando en un coche, en el mismo tren, va paseando la mayor cantidad de kilómetros y después hace la punta. Entonces se está usando eso en España y hay todo un proyecto que tiene este muchacho, pero lo tiene muy bueno, muy bien desarrollado él. O sea, para si tienen que hacer otras notas, es una buena nota. Sí, yo, José, me acuerdo de la materia que dictabas, que muy interesante, y una de las cosas que siempre recuerdo, esto fue hace unos 3, 4 años, después de ese momento algo cambió, pero me acuerdo que vos de alguna forma comentabas, además de para qué vamos a usar el ferrocarril,
cómo la vamos a usar. Y en ese momento se estaban generando mucha compra de material rodante y no había por ahí la planificación de qué talleres necesitamos para hacer ese mantenimiento del material rodante. Y siempre eso que vos comentabas me quedó bastante grabado. Y bueno, en el último tiempo se ha visto de alguna forma, o por lo menos uno lee las noticias porque no es mi ámbito de trabajo el digamos, material rodante, pero se ha visto que hay bastante reactivación de talleres. Claro. ¿De alguna forma pensás que eso cambió o está cambiando? Tiene que cambiar porque, digamos, está cambiando. De hecho, Junín, que era una cooperativa, recientemente pasó a DECAF, una empresa nacional, y se va a hacer una inversión muy fuerte para reactivarlo como taller. Y hay otros talleres que se están viendo, porque el tema de que el material rodante, de usarlo se gasta, o sea, entonces hay que tener preparados los lugares para repararlo. En general somos un país pobre, entonces reparamos las cosas. Cuando uno tiene mucha plata, lo cambia el tren nuevo y se lo vende a otro, que a veces lo hacen eso los japoneses, pero hay que tener todo muy bien planificado. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos que hacer vivir los trenes con la seguridad adecuada, para que no existan la cantidad de descarrilamientos que a veces ocurren, y no debería, debería ser una rareza un descarrilamiento, y en algunas administraciones es cosa de todos los días. Entonces, porque la carga tiene que llegar, el cliente que la carga se la paga el seguro, pierde el cliente, vende 2 veces, que se comprometió a venderle la mercadería, hubo un descarril, no llegó la mercadería, dice, no, le voy a comprar a alguien más confiable. Entonces el tren también tiene que ser confiable. Exactamente. Bueno, José, te agradecemos mucho este informe, estos minutos que nos diste. Vamos a estar ahí charlando durante estas semanas para volver a repetirlo, porque la verdad es muy interesante. Sí, muy interesante porque va al sentido más profundo, sí, ¿no? Casi filosófico el planteo. Sí. Así que me parece que José nos va a aportar mucho desde ese punto de vista, así que bueno, es muy saludable que podamos tenerte con nosotros en este ciclo radial. Bueno, bárbaro. A disposición, cualquier cosa. Gracias, José. Bueno, un gusto. Nos vemos. Gracias, un abrazo grande. Chao, che. Bueno, ahí estuvimos hablando con José González, una persona que es muy cercana a la AF, donde dijimos que dictó distintos seminarios también, y una persona que sabe mucho sobre el ferrocarril.